Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y el día de hoy tenemos una mesa de lujo. Vamos a platicar sobre las políticas para el crecimiento inclusivo y desarrollo de la economía mexicana. Es un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo. Y para conversar, como decía, tenemos una mesa de lujo. Nos acompaña el doctor Leonardo Lomelí, que es el secretario general de nuestra universidad, y nos acompaña el representante para México del Banco Interamericano de Desarrollo, Tomás Bermúdez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y empecemos un poco con la historia del Banco Interamericano de Desarrollo y un poco para conocer. Entiendo que hoy el banco quiere hacer, digamos, continúa con una serie de políticas que ha seguido aquí en México, ¿no? Pero al mismo tiempo quiere extender esa relación y proponer algunas cosas de colaboración para un desarrollo incluyente, ¿no? Y para, digamos, una política de mayor integración, digamos, del país, ¿no? Así es. Pues Fernando, muchas gracias primero por la invitación. Leonardo, un privilegio estar aquí, conocerte y estar aquí en la casa, en la UNAM, que además es la primera vez que vengo y que estoy pendiente de que me hagan un buen tour de toda la universidad. Con mucho gusto. Como decía, como bien decía Fernando, el banco tiene larga data en México. México es uno de los países fundadores de nuestro banco y nuestro primer presidente fue un presidente mexicano, Ortiz Mena. De manera que tenemos una historia larga en México, más de 50 años trabajando en pro del desarrollo de este país en distintas áreas. El banco, quizás me tomo unos minutos para decirte un poco sobre el Banco Interamericano de Desarrollo. Es un banco de desarrollo, no es un banco, la gente a veces no entiende, es un banco que no toma depósitos, no es un banco, nuestro propósito es realmente contribuir al desarrollo de los países y en ese sentido trabajamos de la mano de los gobiernos principalmente. Buena parte de lo que hacemos directamente con los gobiernos. Tenemos también otras divisiones del banco, que es la parte que se llama BidInvest, que es la parte que hacemos para todo lo que es sector privado, porque parte del desarrollo pasa por el sector privado, y tenemos un laboratorio de innovación que se llama BidLab, que también ahí hacemos proyectos de innovación, muy enfocado ahora en todo el tema de la transformación digital, la cuarta revolución industrial. Entonces, como decía, México es un socio desde hace muchísimo tiempo y trabajamos en distintas áreas. Es decir, nosotros en México estamos trabajando en áreas que van muy diversas, desde temas de energía, mucho tema de energía renovable, hasta temas de educación y pasando por distintos temas de seguridad ciudadana, temas de salud, temas que son importantes en lo que hacemos. Y también mucho financiamiento en el caso de México, particularmente del sector privado, vía el vehículo que te decía que se llama BidInvest, que hemos estado financiando muchos proyectos de infraestructura y muchos de los proyectos que se detonaron a raíz de la reforma energética en la parte renovables, es decir, solares y eólicos. Hemos estado financiando mucho de las licitaciones que salieron de ahí. Entonces, el banco tiene, yo diría, una capilaridad muy grande, pero yo creo que un concepto importante que me gustaría dejar es que el banco yo creo que no se puede ver como un banco de financiamiento, porque en el mundo que vivimos, el dinero al fin y al cabo es un commodity. Citibank o Bancomer te pueden dar un cheque, vamos a decir. Nosotros ponemos sobre la mesa realmente es acompañamiento técnico, es decir, el banco lo que realmente se ha convertido es en un acompañamiento a los gobiernos en la creación, en la formulación de política pública y en la implementación de la política pública a través de los programas que financiamos. Entonces, la manera correcta de ver el banco es realmente como una especie de acompañante técnico, de consultor del sector público en todos estos temas, y esa es la manera por la cual los países nos buscan. No nos buscan realmente por el financiamiento, realmente nos buscan, y particularmente un país como México, nos busca realmente por el acompañamiento técnico en áreas en particular que quieren ese acompañamiento técnico. Eso yo creo que es el gran diferenciador del banco. Bueno, y platiquemos ahora que va a empezar un nuevo gobierno en México, también ustedes tienen proyectado, digamos, una propuesta o una serie de propuestas que se centran en una cuestión fundamental para nosotros, histórica además, ¿no? La desigualdad histórica que hay en México, la desigualdad regional que hay en México, en fin, el problema de una tasa de crecimiento que ha sido mediocre por prácticamente 30 años, etcétera. Hay una serie de temas que ustedes están interesados en colaborar con México para de alguna manera proponer otras salidas o otras alternativas, ¿no? Sí. ¿Cómo sería esto? Yo creo que estamos en una coyuntura privilegiada porque nosotros venimos de hace un tiempo
con la tesis de que México ha sido una especie de alumno estelar en América Latina con respecto a lo que se tiene que hacer. Ha sido un país muy estable en lo macroeconómico, es la economía más abierta, que con la chilena, la más abierta del mundo. Ha hecho la tarea, vamos a decir, correctamente, pero eso no ha sido suficiente para cerrar las brechas sociales que tiene el país, también las brechas regionales que tiene el país y detonar un crecimiento que sea un crecimiento más conducente, vamos a decir, con lo que México necesita. Ha sido un crecimiento que ha sido en el orden de 2-3% en general. Yo creo que México podría crecer mucho más. Nosotros partimos de la tesis de que parte de ese rezago tiene que ver con cosas que se ha atendido mucho la macro, pero no se ha atendido la micro. Y creo que mucho de la tarea que hay que hacer ahora es en la micro, en temas como el mercado laboral, que es un mercado laboral que tiene muchos retos, pero yo creo que parte por ahí de detonar el crecimiento pasa por ahí, y las desigualdades regionales que tiene México, que son muy importantes. Entonces, parte de la tesis nuestro es que tenemos que hacer una inversión muy grande en el sur-sureste, y esto se combina con una tesis de la nueva administración entrante que también tiene un énfasis en eso. Entonces, por eso decía que estamos en una coyuntura muy interesante, porque creo que por primera vez podemos alinear lo que nosotros pensamos que es importante hacer con también una agenda que comparte esa idea de entrar al sur-sureste para integrarlo más a México. Parece mentira, a veces hay partes de México que están más integradas con el mundo que con el propio territorio en el sur-sureste. Yo creo que eso es algo que tenemos que cambiar. Entonces, creo que estamos en un buen momento y el banco, en las conversaciones que hemos tenido con la administración entrante, tenemos muchas coincidencias en las cosas que queremos hacer. Ahora ha habido ya muchas veces en México, por lo menos que yo recuerde como ciudadano de este país, se ha hablado de eso, ¿no? Hubo con Fox, ¿no? Todo un proyecto para Centroamérica y para el sur de México. Se ha hablado mucho de esto, pero a la larga hay algo que no ha permitido, digamos. ¿Cuáles son las razones económicas, Leo, que en México no permiten esto, ¿no? Bueno, yo creo que en los últimos 30 años algo que ha faltado ha sido básicamente inversión. Se partió de la idea desde las reformas estructurales de los años 80 que la retirada paulatina en un primer momento, después ya bastante acelerada del sector público de ciertas actividades económicas, sí iba a haber compensada con una mayor inversión privada, tanto nacional como extranjera. Al final, esta inversión no fue de la cuantía que se hubiera necesitado para poder mantener una tasa de crecimiento como la que había registrado el país en el periodo de industrialización. Hemos tenido un crecimiento más bien bajo e inestable en las últimas 3 décadas. Entonces hoy estamos ante el reto de elevar la tasa de inversión y de reconocer asimismo que hace falta una política de desarrollo regional, porque en efecto está demasiado concentrada la infraestructura de comunicaciones, de transporte, de telecomunicaciones en ciertas regiones del país, y el sur-sureste históricamente ha sido una región menos favorecida, y esto efectivamente se ha traducido en que las brechas se han ampliado en vez de haberse cerrado. En efecto, la economía mexicana tiene zonas que se han visto favorecidas por la integración económica con el exterior, tanto por el Tratado de Libre Comercio como en general con las inversiones que han llegado de otros países, con el incremento del comercio internacional. Pero otra vez es curioso, pero es un mapa del desarrollo que en gran medida se comenzó a trazar desde el Porfiriato. Es el centro del país, es la frontera, algunos estados del occidente y del Bajío, pero el sur y el sureste ha quedado rezagado, y en gran medida se debe por esto, porque hace falta conectividad, hace falta infraestructura, y es muy importante que se pueda llevar a cabo una inversión de la cuantía que se necesita. Yo creo que la idea del Plan Puebla-Panamá no era mala. Lo que faltaron fueron recursos y los proyectos concretos para llevarlos a cabo, ¿no? Correcto. Leonardo hace una mención que me parece que yo creo que puede ser la génesis también de eso, y es justamente cuando en todos estos tratados de comercio que ha hecho México y la apertura que ha tenido México al mundo, no se pensó nunca, digamos, en una política industrial mucho más ordenada con respecto a la totalidad del territorio, y se concentró mucho en las ventajas logísticas que tenía una parte y quizás la proximidad también con el norte, pero no hubo una armonización de una política de desarrollo que tomara en cuenta
todo el territorio. Entonces yo creo que de acuerdo, hay que buscar maneras que yo creo que arrancan, es inversión por un lado, inversión social también, es decir, el sur tiene deficiencias importantes en lo social también que hay que subirlas, y hay una inversión física de infraestructura muy importante que hay que hacer para conectarlo en carreteras, en puertos, en recurso humano y en conectividad también digital. Es decir, cuando tú te pones a ver la cobertura digital en México, prácticamente la gente que no está conectada está en el sur-sureste. Es ahí como, es algo así como el 7%, el 93% está conectado, pero el otro 7% está concentrado mucho en estos estados. Entonces eso es parte también de lo que hay que hacer. Y no es solamente un tema, yo creo que hubo una iniciativa interesante y buena que hay que revisarla de este sexenio que termina con el tema de las zonas económicas especiales, que está bien, pero que no es suficiente. Es decir, no solamente los incentivos fiscales automáticamente te van a traer la inversión, tienes que agregarle todo lo que Leonardo comentó ahorita en términos de infraestructura física y infraestructura social para realmente detonar una inversión de la manera correcta. Pero esto supondría un proyecto enorme, ¿no? Digamos, pensando en el sur-sureste, pues hay zonas que sí requerirían, por ejemplo, carreteras importantes, quizá vías férreas mejores, ¿no? El ferrocarril que viene, digamos, de la frontera con Guatemala es un tren verdaderamente, ¿no? La famosa bestia, ¿no? Es un tren que se llevan las vías, o sea, hay toda una serie de problemas ahí. Es un proyecto monumental el que se necesitaría, ¿no? ¿Y es posible jalar esos recursos? Yo creo que es un proyecto de muy largo plazo que implica reorientar prioridades claramente, y no es un proyecto que va a ser inmediatamente. Hay proyectos que pueden detonar de manera muy importante, emblemático, que pueden detonar la actividad, pero es un proyecto que hay que verlo como un proyecto de largo aliento, es un proyecto nacional de largo aliento, pero se puede empezar con cosas muy puntuales en términos de atracción de inversiones, que creo que es importante. ¿Cómo qué, por ejemplo? Con el tema de las zonas económicas especiales, ¿cómo puedes de verdad incentivar empresas a instalarse ahí? Ahorita, por ejemplo, una empresa, la primera de estas zonas especiales está trayendo, por ejemplo, va a abrir ahora una empresa láctea guatemalteca importante. Es la primera inversión que ha traído Chiapas del sector privado de esa magnitud en muchísimos años. 800 empleos, una inversión de casi 800 millones de dólares. O sea, es una inversión muy grande. Ese es el tipo de cosas que hay que buscar cómo detonar, y para eso hay que trabajar en lo que decíamos, un poco en la infraestructura física y en la infraestructura social. Proyecto de largo aliento. Otra cosa que me llamó la atención, realmente me llama mucho la atención, y que en general no escucho en las discusiones en México, el problema del mercado laboral. Me parece muy interesante el tema, y creo que hay muchas cosas que pues no se dice mucho, ¿no? Por ejemplo, en todas estas políticas que ha seguido México, pues hay siempre un problema con que se suban los salarios, ¿no? Hay siempre un problema con, digamos, hay todo un sector de mano de obra no sé si mal capacitada, pero mal pagada, que trabaja en maquilas, etcétera. O sea, hay todo un mercado laboral que me parece que es circular, que se reproduce, ¿no? que recrea situaciones de desigualdad y de enorme diferencial salarial, ¿no? Eso me parecería muy interesante que platicáramos sobre esto. Tenemos que hacer un corte, sí, y platicamos sobre esto. Volvemos. Entonces, estamos platicando del mercado laboral. A mí me parece que es un tema muy interesante, ¿no? Se habla, por ejemplo, con la política social, y ustedes lo mencionan. En la política social ha habido una política que podríamos llamar asistencialista, que fue muy importante porque pues en los programas de solidaridad o ¿cómo se llama hoy en día? Oportunidades, etcétera. El programa ha sido un programa en el que pues se da dinero, se apoya a la gente de más bajos ingresos, ha sido más eficiente en impactar a los sectores marginales, etcétera. Pero a la larga es una política social que no ayuda realmente a que la gente salga. Se supone que tiene un efecto intergeneracional, pero ese efecto intergeneracional no se ha vivido, porque tenemos ya, pues que desde la época de Salinas que se aplicaron este tipo de políticas, ¿no? De manera más consistente a partir de Zedillo, pero sí el antecedente está con Salinas. Y ya son prácticamente más de 20 años, ¿no? Que ya hay generaciones que nacieron con este programa, ya son mayores
y las situaciones siguen siendo igual de desigualdad, ¿no? Bueno, platiquemos del mercado. Entonces, sobre el tema de los programas sociales muy rápidamente, yo creo que el gran reto que tiene México en ese sentido es cómo conectas estos programas sociales con la parte productiva del país. O sea, realmente es cómo entramos ahora, cómo hacemos esa migración ahora de programas que yo creo que muchos cumplieron su propósito y otros no, a hacer esa migración o ese enlace ahora con lo productivo. Yo creo que ese es el gran reto que tiene México y en lo cual yo creo que trabaja y se enlaza con lo que estabas conversando ahora del mercado laboral también. Para darte una idea, solamente para cerrar el tema, en México hay más de 7.700 programas sociales. Yo creo que parte del tema que hay que hacer es ver las duplicidades que hay, cuáles sirven, cuáles no sirven y de qué manera los que sirven ajustarlos para esa conexión con el mercado, con la parte productiva del país. El mercado laboral mexicano, yo creo que si se hubiese diseñado un mercado que tuviera más incentivos para la informalidad, yo creo que no hubiesen diseñado algo tan bien como lo que se ha diseñado en México. Yo creo que es una asignatura pendiente que hay que hacer. El mercado laboral mexicano se caracteriza por bajos salarios, como mencionábamos, alta informalidad y baja participación laboral, particularmente baja participación laboral de las mujeres. México tiene la participación laboral de mujeres más baja de América Latina y eso es algo que es relevante. Y para darte una idea con respecto al salario mínimo de México, es el menor de la región también, representa aproximadamente el 35% del salario promedio mensual del país, comparado, por ejemplo, con Argentina, que representa el 58%, o Paraguay, que es el 88% del salario promedio. De manera que es un tema importante, el tema del mercado laboral, tiene muchos incentivos hacia la informalidad, y creo que hay que trabajar en un par de áreas. Uno es cómo fortalecer mejor ese poder de negociación que existe entre los trabajadores y los empleadores sin afectar la productividad de las empresas. Creo que ha sido muy laxo esa discusión entre patrones y empleados, no en favor de los empleados, y creo que hay que buscar mecanismos que sin afectar la productividad de las empresas haya una mejor balance en esa discusión. Y la otra es cómo se incentiva la contratación de trabajadores formales. Por ejemplo, nosotros venimos diciendo que se debe hacer una revisión del subsidio para el empleo. Es decir, el subsidio no se ha ajustado hace mucho tiempo y cuando tú ves las tasas impositivas también castigan a los percentiles más bajos de ingreso, que debería ser al revés. Entonces creo que no se han hecho revisiones que son pertinentes. Hoy tenemos una buena oportunidad. Se va a discutir una reforma laboral, pareciera que es inminente, como parte del Tratado de Libre Comercio hay condiciones que se tienen que incluir y creo que hay una oportunidad para tener una discusión general con respecto a lo que debe tener esta reforma laboral y los componentes para incentivar la productividad y también es la formalidad, que es uno de los retos que tiene México. Bueno, eso es muy importante. Y hay otra cuestión que, bueno, no sé, supongo que también es parte del mercado laboral. Tenemos sistemas de protección diferenciados que generan subsidios indirectos, ¿no? O sea, tenemos el ISSSTE, ¿no? Una seguridad social para los trabajadores del Estado, tenemos el Seguro Social y tenemos el Seguro Popular. Y esto a la larga hace que, hasta donde yo entiendo, que no soy economista, pero hasta donde yo entiendo, sobre todo que la carga fundamental sea en el sector que cotiza para el IMSS, ¿no? Porque son los que realmente pagan impuestos, etcétera, etcétera, y son los que están subsidiando los otros sistemas, ¿no? Eso también hace cara o no afecta, totalmente. Segmenta el mercado laboral. Y es otra de las particularidades que tiene México que creo que afecta también al tema de formalidad, y es que si tú eres un trabajador formal o un trabajador informal, tú tienes un derecho para tus hijos a la educación en una escuela pública, no importa cuál es tu condición laboral. Pero eso es diferente en términos de salud. Es decir, si tú eres un trabajador formal o un trabajador informal, tienes una prestación y una oferta de servicios completamente distinta. Es una particularidad muy de México y también no es conducente tampoco también a un mejor mercado laboral, pero también el tema de la prestación de salud la hace también muy deficiente también en los servicios. Entonces, yo creo que hay que pensar también en buscar, y esto es algo que se ha discutido antes, en no ligar al mercado, a tu condición laboral, a la atención de salud que vas a tener de acuerdo a cuál sea tu condición laboral. Eso creo que hay que buscar cambiarlo. Una manera de ver ese tema es pensar migrar hacia una universalización del sector de salud, que es muy complejo, es bastante caro, pero que se pueden arrancar de alguna manera. Una cosa que nosotros pensamos que se puede empezar a ver en el tiempo, porque eso también sería una reforma de muchísimo tiempo, es quizás ver una universalización de la salud a nivel primario, donde ya hay mucha
prestación de servicios por los mismos a nivel primario como para arrancar. Eso es algo que se puede lograr en un sexenio. Pero eso es un tema que hay que abordar. Es decir, no puede ser que de acuerdo a tu condición laboral tengas una prestación de salud distinta a la otra, que no lo tienes en educación, por ejemplo. Claro. Bueno, y un tema es la desigualdad salarial, ¿no? En los estudios que se han hecho, ¿no? Piketty, Rosan Ballon, mucha gente que ha hecho estudios sobre desigualdad en el mundo, dicen, bueno, es igual que la de principios del siglo XX, no están hablando de México, sino están hablando de Europa, están hablando de Estados Unidos, etcétera, pero lo que es distinto es que a principios del siglo XX eran los dueños de las empresas que eran muy ricos y los trabajadores muy pobres. Y ahora son los CEOs y son, digamos, es toda una élite empresaria administrativa que coordina, que gobierna las empresas, la que obtiene esos enormes ingresos, mientras que quizá en la misma empresa hay trabajadores que ganan condiciones salarios miserables, ¿no? Yo, digamos, me parece que en eso también hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Promover otras formas de organización del trabajo, qué sé yo, no sé, digamos, o eso es un tema que no se discute sobre los temas. Pues yo creo que el tema que hablábamos de mejorar los ingresos en general es importante. Yo también creo que pasa en ese caso también de una visión mucho más integral y ética del propio empresariado con respecto a qué tipo de empresa quiero tener yo en general. Y eso pasa por tus códigos con respecto a tu apreciación del medio ambiente, pero también tu relación también con respecto a tus empleados. Y en estos días el lunes estaba conversando con la persona que lleva B Corporation, que es un tipo de corporaciones ahora que se certifica en términos de distintas índoles para su ADN, vamos a decir, social. Y una de las cosas que ellos miden es eso, cuánto es la diferencia salarial entre tu CEO y tus empleados de línea. Y hay empresas que cuando ven esos números, no sabía que la diferencia era así, porque ellos se las demuestran. Yo creo que parte de mucho de una concientización con respecto a eso del sector privado. Yo creo que es una ola que de alguna manera hay empresas que la están tomando, pero más que legislarla, pienso yo que es un tema más de cómo migramos hacia mayor igualdad y mayor conciencia de parte del sector subir privado. Salarios, por ejemplo, que el salario mínimo sea más alto, que los salarios más bajos sean más altos y que se hagan incrementos salariales diferenciales, no es una buena política. Yo creo que tiene que hacerse ligado, obviamente, tomando muy en cuenta con las empresas y la productividad. Tampoco quieres afectar la productividad de las empresas. Lo que sí es cierto, y es lo que decía yo al principio, es que el salario mínimo en México está demasiado bajo con respecto al resto de la región. Y eso creo que es algo que hay que ver cómo se hace. Bueno, y hablando a propósito de todo esto, del programa que ustedes tienen, pues hay una parte también que es las formas de intervención gubernamental en todo este tipo de políticas, los gastos excesivos, ¿sabes? Las duplicaciones que ya mencionabas, pero hay muchas otras cosas donde el gasto público ya desde hace tiempo se había visto muy desordenado en el caso mexicano, ¿no? O sea, se habló incluso de un presupuesto base cero, etcétera. O sea, para poder enfrentar estas propuestas de mejores inversiones en el sur, etcétera, no se requiere de una reforma también del gobierno, de la administración, de lo que gasta, de las duplicidades, de muchas cosas que de alguna manera hoy, pues ya se ha dicho muchas veces que están ocurriendo en el gobierno mexicano, ¿no? Eso no es un requisito para una buena política. Yo creo que obviamente, como en la casa de uno, ¿no? Cuando tienes que ajustar presupuesto o tener otras prioridades, tienes que ajustar el presupuesto y ver en qué gastas la plata. Yo creo que a cualquier gobierno, incluyendo el gobierno mexicano, le convendría también dar una revisión un poco en qué se está yendo la plata y de qué manera priorizar con respecto a las cosas que son importantes para la nueva administración que entra. Ellos tienen unas prioridades muy claras y creo que están en ese ejercicio de alguna manera de reorganizar el gasto para atender esas prioridades, es la impresión que tengo yo. Están ahorita elaborando el documento de presupuesto que va a ser entregado el 15 de diciembre, y en esas discusiones yo creo que están haciendo una reorganización importante por lo que he escuchado y un poco las conversaciones que he tenido muy, no en profundidad del tema, pero entiendo que están viendo mucho la estructura de los ministerios, algunos programas sociales como los cambian o los reorientan para atender las prioridades que tienen ellos, que están ligadas algunas a estos temas del sur-sureste. Leo, ¿y cómo ves, digamos, qué otras cosas piensas tú que en este país necesitaríamos para enfrentar, digamos, un panorama más optimista del crecimiento económico? No, pues son muchos temas. Yo sigo pensando que para poder reducir la desigualdad es inevitable revisar también la estructura fiscal.
sea, creo que hace falta una reforma fiscal, creo que es muy importante, sí, revisar cómo se gasta, pero también revisar cómo se recauda y quién paga impuestos. Y creo que factores importantes de desigualdad son, ya lo mencionaba Tomás, cómo están organizados los sistemas de salud pública. En efecto, están muy segmentados. Los organismos tradicionales de seguro social para trabajadores, el IMSS y el ISSSTE, cubren a menos de la mitad de la población. Las prestaciones que ofrecen son muy distintas. Tenemos que transitar hacia un esquema nacional de salud integrado con las mismas prestaciones, que tiene que financiarse con cargo a impuestos, que en gran medida ya también lo hacen los institutos de seguro social. El ISSSTE nació deficitario y el IMSS hace mucho tiempo que requiere también de subsidio gubernamental para poder cubrir los servicios médicos. O sea que sería una manera de transparentar el subsidio y de homologar las prestaciones si avanzáramos hacia un sistema nacional de salud. Y bueno, el tema laboral, creo que en efecto habría que buscar políticas que claramente incentiven la generación de empleo formal. El problema de la informalidad es muy serio por la desprotección que tiene ese segmento de la población, por muchas razones, ¿no? O sea, y porque es a final de cuentas un círculo vicioso que repercute a su vez en la baja recaudación, que dificulta por lo mismo los equilibrios de aquellos organismos como el IMSS o el ISSSTE que dependen de las contribuciones de los trabajadores formales. O sea, hay muchos focos rojos que contribuyen a ampliar las brechas en lugar de cerrarlas. Entonces creo que los desafíos son muy importantes, pero yo insistiría en esta idea con la que estoy de acuerdo de que hay que vincular las políticas sociales con las políticas de apoyo y de fomento al sector productivo para lograr un círculo virtuoso. Bueno, pues lamentablemente se nos acabó el tiempo, es muy breve, pero pues tenemos una visión y queremos seguir viendo cómo progresa estos proyectos que ustedes van a realizar con el gobierno mexicano. Y yo creo que algo muy importante es que estamos aterrizando las cosas ya a otro nivel, ¿no? La transición ha generado de un gobierno a otro mucha especulación, pero es muy importante empezar a ver las cosas en detalle, ¿no? O sea, cuáles son nuestros problemas, cómo se pueden atender, cuáles son las políticas que puede hacer el nuevo gobierno y cómo pueden contribuir organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Y espero volverlos a ver. Gracias. Muchas gracias.